con la primera parte de aminoácidos, péptidos y proteínas, y después yo ya le subí la segunda parte, no sé si lo vieron eso, si lo pudieron bajar. La siguiente parte de la teórica ya está subida también. Bueno, ¿qué les había quedado en claro de la vez pasada? Recuerden que yo soy una persona entrada en edad y me olvido, tengo el efecto de Dory, tengo memoria de corto tiempo, entonces ni siquiera me acuerdo qué es lo que les enseñé. A ver. Escucho. Lo de los puntos isoeléctricos. Y bueno, ¿qué eran los péptidos, por ejemplo? Entonces, ahora estamos viendo aminoácidos. ¿Qué características tenían los aminoácidos? Sobre todo los que conforman las proteínas y, bueno, los péptidos, que son subunidades más chicas que las proteínas. Están unidos por uniones amida. Uniones amida, que se lo nombra enlace peptídico, ¿sí? Porque forman péptidos, que son las unidades más cortas, y después esas cadenas se van alargando cada vez más y se convierten en proteínas. Bueno, ¿y qué característica estructural tienen los aminoácidos, o los que uno nos nombra? Se los llama alfa-aminoácidos. ¿Son todos quirales? Son quirales. ¿Cuál es la quiralidad de ese carbono? ¿Tenemos mezclas? ¿Puede ser R o S? No, había uno solo. Bueno, Eran de la naturales. serie L todos. Serie L, que es configuración de ese carbono S. Alfa aminoácido, ¿por qué? Porque tienen el ácido y el amino tienen en alfa, en el carbono en alfa, tienen la otra funcionalidad, ¿sí? Son alfa aminoácidos. Son serie L, la configuración de ese carbono es S. Y bueno, teníamos alfa aminoácidos. ¿Qué es lo que hacía diferentes a los distintos aminoácidos? El grupo R. El grupo R. ¿Y qué características tiene ese grupo R? En principio podía ser ácido, básico o neutro. Perfecto. Eso a ustedes, lo de ácido básico neutro, les hubiese quedado todavía muchísimo más claro si hubiesen cursado el laboratorio de Orgánica 1. ¿Por qué? Porque tienen una práctica que se llama extracción ácido-base. Entonces ustedes van a ver que, sobre todo les conté que en Orgánica 1, que lo van a tener en febrero, crucemos los dedos y que la gente no se reúna y descontrole esto, porque si todo va bien, en febrero, pero difícil que el chancho chifle, si los europeos se descontrolaron, no me quiero imaginar lo que debe hacer esto. En la práctica de laboratorio, ustedes constatan en el laboratorio que teniendo compuestos que tienen distintas propiedades ácidos base, las pueden separar. ¿Sí? Entonces, generalmente se les dan mezclas binarias, o pueden ser ternarias, pero sobre todo al principio sencillo es una mezcla binaria, y es un compuesto que es, por ejemplo, un ácido y un neutro, un ácido y una base y un neutro. Entonces, ustedes mediante un esquema que ustedes racionalizan en función de datos que toman en pequeña escala, ustedes pueden separar compuestos orgánicos, ¿sí?, mediante extracción. ¿Sí? Acidificando, basidificando y después neutralizando, van separando los compuestos orgánicos. Porque como hemos visto, los ácidos y bases orgánicas, que eso ya lo vieron en la primera parte con Juan Bautista, son ácidos y bases débiles. Bueno, entonces ese grupo R que habíamos visto nos da propiedades, dependiendo de su naturaleza, nos da propiedades ácidos, bases, básicas o neutras. Y eso, ¿qué es lo que va a provocar, por ejemplo, cuando, bueno, está un aminoácido aislado, pero por ejemplo cuando tengo un péptido, ¿eso qué es lo que va a terminar generando? Dependiendo de la variabilidad que yo tenga de aminoácidos, esos distintos R's que voy teniendo.
¿Qué propiedades le va dando a esa molécula que va a ser una molécula lineal, porque los péptidos son lineales? Posibilidad de Dependiendo, formar diferentes enlaces. y les va a dar, por ejemplo, dependiendo la composición que tengan, van a tener distintas propiedades o ácidos o bases, dependiendo del pH fisiológico, porque generalmente los aminoácidos están relacionados, por eso se llaman compuestos orgánicos, ¿sí? Con los organismos vivos, y eso dependiendo el entorno biológico que sea más tendencia a ser ácido o básico o sea neutro, va a ser que, dependiendo la longitud de esa cadena de péptido, puede ser una proteína, determinadas secciones de esa macromolécula van a tener propiedades especiales, que pueden terminar derivando en algún tipo de propiedad que puede ser enzimática, de plegado, o sea, está íntimamente relacionado la estructura de los aminoácidos con las propiedades que tengan las macromoléculas biológicas posteriormente. O sea, eso es lo importante de esa sustitución del R. Voy a sacarle el ruidito a ver si puedo. Bueno, no voy a ver si después le saco el ruido para el ingreso. Entonces, dependiendo, ¿qué era lo que pasaba? Habíamos visto que había un punto, un valor de pH en el cual el aminoácido o el péptido tenía una carga neta cero. ¿Cómo se llamaba eso? El punto isoeléctrico. Punto isoeléctrico. ¿Y qué era? O sea, ¿qué era lo que ocurría, por ejemplo, con un péptido? De acuerdo al pH se van protonando o desprotonando el grupo amino o el grupo carboxilo. Perfecto. En un aminoácido ácido básico neutro era sencillo. Yo tenía el grupo amino, tenía el grupo ácido, y dependiendo del pH en el que estaba y el grupo R, que podía ser neutro, ácido o base, dependiendo las constantes de acidez o basicidad, esa molécula se iba protonando o desprotonando. Pasaba de pHs ácidos, que estaba el amino protonado y el ácido protonado, a el otro extremo. Esa protonación, desprotonación, sobre todo, da propiedades de tipo, bueno, van a ser, dependiendo de cuáles sean los aminoácidos, va a generar que tenga o propiedades hidrolíticas o propiedades que le puedan dar algún tipo de solubilidad mejor en tal o cual medio, o va a ser la sección de mi proteína o de mi péptido que va a estar en contacto con una sección, con la sección hidrofílica, ¿sí? La otra parte del péptido de la proteína va a estar en una sección más hidrofóbica, ¿sí? En el caso de que sea una célula, o puede ser, bueno, proteínas después se van a ver, pero lo mío van a ver solo, la parte que yo doy es solamente estructural. Después van a ver en química biológica que, bueno, dependiendo cuál sea la función de la proteína o la estructura, puede ser una proteína que sea de tipo estructural o puede ser una proteína que sea de tipo fisiológico y bueno, puede estar en distintas partes a nivel celular. Puede ser externa, puede ser interna, puede estar en la membrana. Por eso va a depender de su estructura. Entonces, sobre todo en esta parte de química orgánica, nosotros lo que vemos es saber cómo están constituidas las macromoléculas, cuáles son las subunidades, qué propiedades tienen esas subunidades y qué propiedades terminan infiriendo en la macromolécula. También, bueno, lo que se ve es cómo uno puede tener una idea o dilucidar o elucidar la estructura
de un péptido de un aminoácido. Igual hay métodos ahora mucho más avanzados de los que vemos acá, pero, por ejemplo, en el caso de saber cómo es la estructura de un péptido o de una proteína, los métodos que vamos a aprender son métodos clásicos y, bueno, sirven como para poder saber la estructura de un péptido o de una proteína, pero también les pueden servir como para saber, bueno, cómo se puede secuenciar, cómo se puede también obtener una sección de un péptido o de una proteína, dependiendo de los distintos métodos. Una forma de hacer los análisis de péptidos es por los distintos métodos hidrolíticos. Por lo que vimos, y tienen que acordarse, las uniones peptídicas siempre van a ocurrir entre el extremo carboxilo de un aminoácido con el extremo amino de otro aminoácido. Entonces, tanto los péptidos como, vamos a ver más adelante, las proteínas van a ser compuestos lineales. El problema es que, bueno, después de una determinada longitud de una cadena peptídica, se empiezan a enrollar, ¿sí? Dependiendo del tipo de interacciones intramoleculares que tengan, por ejemplo, secciones hidrofílicas o secciones lipofílicas van a interaccionar entre sí y empiezan a doblarse. Yo trabajé en el postdoctorado en Francia, trabajé en síntesis de péptidos, era más de tipo terapéutico, pero, por ejemplo, teníamos el límite de, a partir de 25 subunidades de péptido, ya teníamos problemas para empezar a agregar. Se puede hacer hasta 50, pero dependiendo de la combinación de péptidos que uno podía utilizar, ya a partir de los 22, 25, uno podía llegar a tener problemas para seguir elongando esa cadena. Porque, bueno, trabajamos en algo que vamos a ver hoy más adelante, síntesis en fase sólida, y uno tiene un soporte sólido en el cual comienza a hacer crecer la cadena peptídica, pero después llega un momento que se empieza a elongar y se empieza a doblar. Entonces ese extremo que uno va haciendo reaccionar se empieza a doblar sobre sí mismo. Pero bueno, vamos a pasar por el análisis de péptidos. Para analizar los péptidos yo tendría que, para poder armar algo, para poder entender algo, yo lo tengo que desarmar. Entonces, yo para desarmar en las subunidades más pequeñas un péptido o una proteína, vamos a ver en esta parte de los péptidos, yo voy a necesitar poder desarmar ese péptido para saber cuáles son sus constituyentes. Entonces, ¿cómo voy a desarmar un péptido? ¿Cuáles son las uniones principales de los péptidos? Las uniones amida. Las uniones amida, que son las uniones peptídicas. Entonces, para saber cómo es ese péptido, yo necesito cortar las uniones amida. Entonces tengo distintas formas de cortar esas uniones amidas o enlaces peptídicos. Ustedes de la primera parte, ¿cómo recuerdan que podían hidrolizar o cortar ese enlace amida? ¿Qué métodos teníamos? Medio ácido fuerte. Medio ácido fuerte, que era el método por excelencia, y también teníamos el método básico, que era un poco más drástico, a veces podía llegar a degradarse, dependiendo de otra parte de la molécula, pero el más sencillo o el típico es la hidrólisis ácida. Bueno, entonces la hidrólisis química. Entonces, los distintos tipos de hidrólisis que vamos a ver o rupturas de esos enlaces, el primero es la hidrólisis química, que puede ser parcial o total,
Y después, bueno, vienen distintos tipos de hidrólisis enzimáticas. Y bueno, posteriormente después vamos a ver unos métodos para reconocer cómo hacemos ese tipo de cortes, ¿no? Esos aminoácidos que encontramos. Bueno, si uno tiene un péptido, un péptido o una proteína, uno lo que puede hacer es hacer una hidrólisis con clorhídrico concentrado a alta temperatura, ¿sí? 110 grados. En 24 horas lo que uno va a obtener va a ser los aminoácidos que constituyen mi péptido o mi proteína. Una forma a nivel industrial de obtener péptidos o obtener aminoácidos en general es la hidrólisis ácida de extractos proteicos, por ejemplo, de origen animal o de origen vegetal. Entonces yo puedo ver que si hago la hidrólisis total, yo puedo ver que puedo tener una serina, 2 cisteínas, 2 alaninas y una glicina. Estas son cisteínas, estas son glicinas, perdón, esta es, ay, me las confundí yo. Perdón, estas son alaninas y estas son glicinas. Esta es glicina. Las cisteínas son las que tienen azufre y las serinas es como si fuese similar a la cisteína, pero tiene un hidroxilo en vez de un azufre. Bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Sí? Quiero averiguar si tengo un aminoácido, un péptido o una proteína. Entonces, si yo tengo un aminoácido, una reacción clásica, que yo se las doy ahora, pero es la que ustedes hacen en el laboratorio, es una reacción con la ninidrina. Generalmente, cuando uno tiene aminoácidos, lo que puede hacer para ver la presencia de un aminoácido o un compuesto nitrogenado es su reacción con ninidrina. Generalmente, dependiendo del tipo de aminoácido, se obtienen distintos colores, sobre todo se obtiene una coloración violeta. Pero dependiendo el tipo de grupo R que se obtiene después, la mezcla de los compuestos de este grupo R con el color violeta de la reacción con ninidrina hace que tengan distintas coloraciones, ¿sí? Generalmente este reactivo reacciona con grupos aminos libres y sobre todo tienen que ser aminos primarios o secundarios, no impedidos. Los terciarios no reaccionan. Una amina terciaria cualquiera no va a reaccionar con este reactivo. Una vez que, bueno, que yo tengo la hidrólisis total de mi péptido o de mi proteína, si yo quiero saber qué cantidad tengo, ¿sí? Cuántos aminoácidos tengo y cuántos de cada uno tengo, lo que tengo que hacer es, por distintos métodos, derivatizarlo o protegerlo para poderlo analizar. Entonces, lo que podemos hacer es hacerlo reaccionar en medio ácido con calor para formar un éster y posteriormente uno puede proteger el grupo amino. Con esta forma de derivatizarlo, uno generalmente utiliza el éster isopropílico y después este derivado amida, ¿sí? Que está fluorado. La única diferencia que van a tener todos los aminoácidos va a ser el grupo R. Y dependiendo del tipo de metodología cromatográfica, yo les expliqué la otra vez,
Se puede ver por CGL o también se puede ver, este no va a ser visible por HPLC, pero por cromatografía gaseosa, como en el caso de los azúcares, uno puede generar unas condiciones de análisis en los cuales lo que haga me pueda hacer identificar selectivamente cada uno de estos R's. ¿Se entiende? Yo No, perdón, yo no termino de entender la funcionalidad de este último análisis. Está bien. ¿Qué? Generalmente, para el caso de cromatografía gaseosa, ¿se acuerdan que tenía que ser un compuesto volátil? Que en el caso de elevar la temperatura, el compuesto pase a fase gaseosa. Tenga una presión de vapor apreciable. El aminoácido, si ustedes se acuerdan que tenían puntos de fusión de qué tipo? ¿Qué temperatura más o menos? ¿Arriba de qué? Muy altos. Arriba de 200 tenían algunos y era con descomposición. Entonces, para los métodos de análisis cromatográficos, como el que utilizábamos para azúcares, el aminoácido tal cual no nos va a servir. Generalmente, el principal problema que tienen los aminoácidos es que si uno los analiza por métodos de cromatografía gaseosa, como en el caso de los azúcares, no son volátiles. Entonces lo que yo tengo que hacer es, de alguna forma, convertir mi aminoácido en una molécula no polar. Espera que estoy tratando de... O sea, básicamente estás volatilizando para poder hacer la cromatografía gaseosa. Sí, es Y eso. Para eso Entonces, le estás sacando polaridad. le estamos sacando polaridad. A ver, espera que estoy tratando de escribir con esto. Ahí estamos. Entonces, fíjense que estas funcionalidades, el grupo amino y el grupo ácido, hacen que esto no sea volátil, porque forman uniones hidrógeno, ¿sí? O, dependiendo, también pueden estar, ¿sí?, protonado el amino y desprotonado este, y van a estar en forma de sal. Entonces, lo que uno hace es formar el éster. Entonces, esto ya es un grupo que no es polar, o sea, que puede formar uniones de hidrógeno, pero va a ser que no forme, no sea tan fuerte las uniones de hidrógeno que forme, va a ser solamente un aceptor de uniones de hidrógeno, y este también, ¿sí?, de aceptor y donor, ¿sí?, va a ser un grupo menos polar. Entonces, esta molécula va a ser volátil y la voy a poder la voy a poder analizar por un método cromatográfico. Otra pregunta, perdón, pero Sí. si está tan fluorado el último compuesto, como que no me termino de convencer de que no sea tan polar, porque siento que va a estar como toda la densidad electrónica para el lado donde están todos los flúor. Sí, pero lo que tienen los compuestos fluorados es que en uniones iónicas sí los vas a tener como grupos en una sal. Va a estar muy, muy polarizado el enlace cuando es una unión iónica. Pero cuando los tenés en compuestos orgánicos, algo que uno ve, el flúor es muy chiquito, está muy... O sea, el volumen que tiene no es neto, no es enorme, forma enlaces polarizados carbono-flúor, pero solamente actúa como un aceptor de unión hidrógeno, pero también lo que tiene al ser tan pequeño, forma, bueno, no sé cómo decirlo, en compuestos, por ejemplo, lipofílicos, los compuestos fluorados se disuelven con mucha facilidad. Más allá de que está polarizado ese enlace, es como un enlace polarizado, pero tiene una alta solubilidad en medios lipofílicos. O sea, interaccionan entre sí
por ejemplo, las cadenas fluoradas, pero pueden formar uniones hidrógeno, pero no son tan importantes. No sé cómo decirlo. Los que forman uniones más importantes como o los que son importantes son los que sobre todo donan uniones hidrógeno. Los aceptores son importantes, pero acá encima tenemos mucho flúor, no es que vos tengas uno solo. Entonces, el efecto de la polaridad sobre la molécula es polar, pero tampoco, por ejemplo, al tener 3 flúor, esta va a ser polar, toda esta molécula va a ser polar, pero va a ser más polarizable esto. ¿Sí? Este carbonilo va a estar más polarizado. Pero efectivamente esta molécula va a ser menos polar que el amino y el ácido libre. No sé si se entendió. Sí. Hay O un sea, poco más claro. O sea, los compuestos organofluorados son compuestos igual que todos los organologenados, tienen una polarización del enlace, pero no necesariamente significa que sean solubles en agua. Son compuestos polares, pero eso de... o sea, son aceptores de uniones hidrógeno, pero no son donores de uniones hidrógeno. Si la molécula tiene la posibilidad de ser donor y aceptor de uniones hidrógeno, esas uniones son más fuertes. Si solamente tiene la posibilidad de aceptar una unión hidrógeno, la interacción con los donores de hidrógeno van a ser un poco menores. ¿Sí? Los que donan y aceptan uniones hidrógeno forman uniones hidrógeno más fuertes. Si solamente tenés la posibilidad de ser aceptor de unión hidrógeno, solamente los protones pueden interaccionar con el flúor, esa interacción va a ser menor. Va a ser mucho más fuerte, o sea, va a ser mucho más polar que si yo tuviese sustituidos todos estos flúor por hidrógeno, eso seguro, pero no va a ser tan polar como si yo tuviese un amino o un hidroxilo. Porque además de la polaridad que pueda tener el heteroátomo, pueden donar uniones hidrógeno. Fíjate también lo que pasa, compáralo como en el caso del éster y el hidroxilo. Los ésteres, el oxígeno de los ésteres, puede ser donor y aceptor de hidrógeno, pero solamente puede ser aceptor de hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa? No sé si lo vieron con Juan Bautista, la solubilidad de los ésteres en agua, dependiendo la cadena que tenga el éster, puede ser alta o puede ser totalmente nula. Para cadenas más largas, los ésteres son altamente lipofílicos. En cambio, los ácidos, si yo hago un cambio en el pH, lo puedo solubilizar con facilidad. Y solubilizan en agua generalmente con mucha facilidad, cosa que los ésteres no. ¿Se entiende en ese sentido? Sí. Eso es, lamentablemente, muchas cosas de las que yo estoy explicando ahora, al faltarles el laboratorio, hace que sean más difíciles de explicar. Hay cosas que desde lo fáctico, desde que lo hayan hecho, se dan cuenta solos con facilidad, porque se acuerdan de lo que vieron en el laboratorio. Muchos de los ésteres que ustedes van a ver, o el clásico, que es de cadena corta, se llama acetato de etilo. El acetato de etilo es un solvente orgánico que tiene una solubilidad casi nula, muy, muy baja en agua. Entonces se usa como solvente orgánico, y esto es un éster. Los compuestos fluorados, ¿sí?, que se usan de cadena larga, muchos, se utilizan también como solventes y son inmiscibles en agua, más allá de que sean polares. O sea, por eso esta parte de que no hayan visto laboratorio hace que, bueno, sea un poquitito más difícil explicarlo. Bueno, vamos a
la parte siguiente. Bueno, también puedo, una vez que, bueno, si yo hidrolizo todo mi péptido, yo lo que puedo averiguar luego es todos los péptidos que tenía y qué cantidad y qué proporción tenía de cada péptido. Pero también lo que puedo hacer es un hidrólisis parcial. Entonces, si yo hago un hidrólisis parcial con clorhídrico 4 normal, que es un poco en metanol, y hago un hidrólisis de 2 o 3 horas nada más, lo que yo voy a obtener es distintos cortes de la cadena peptídica. Voy a tener como una colección de, por ejemplo, se cortó la unión peptídica en este extremo o se cortó en este extremo, entonces tengo este dipéptido y tengo este tetrapéptido, o se cortó acá en la mitad, entonces voy a tener una sección que tiene este tripéptido y este otro, o de la misma forma que se vaya cortando en distintas partes. Yo tengo una colección de esta hidrólisis parcial. Entonces yo puedo también tener una idea, ¿sí?, de la cantidad que yo pueda tener. Entonces voy a tener, tomando distintas posibilidades que tengo, si yo recuerdo que mi péptido es lineal, si yo tengo una colección de distintos cortes, yo puedo tener una idea de un rompecabezas. Si yo tengo esta longitud, yo sé que tengo estos constituyentes, pero cuando los separo, pero si yo hago una hidrólisis parcial, puedo decir que, bueno, yo voy a saber que la serina está unida a la cisteína, que las dos alaninas están unidas entre sí, que una de las alaninas está unida a una glicina, que esa glicina una cisteína. Entonces yo voy a poder armar, de alguna forma, como un rompecabezas de cómo es mi péptido por secciones. Entonces, otra forma de hacerlo, también de cortar mi péptido para saber cómo está constituido y qué secciones tengo, es la hidrólisis enzimática. Entonces, ¿se acuerdan cómo escribíamos los péptidos? Las cadenas peptídicas, que eso va a servir también para las proteínas. ¿Desde qué extremo hasta qué extremo lo describíamos? Del amino al ácido. Del amino al ácido, del N terminal al C terminal. Entonces, algo que, bueno, se usa mucho y, bueno, se usaba en la antigüedad sin saberse qué era, hasta que vieron qué era lo que ocurría, para hacer digestiones de proteínas, y bueno, eso se usa también para hacer péptidos, era utilizar enzimas de extractos vegetales o enzimas de algún tipo de origen animal, ¿no? Entonces, hay una enzima, ¿sí?, que se llama tripsina, que hidroliza, ¿sí?, los péptidos arginina y lisina a derecha. La quimotripsina hidroliza fenilalanina, triptofano y tirosina también a derecha. La pepsina y la termonilisina hidroliza fenilalanina, triptofano y tirosina izquierda. Y bueno, la termolisina, valina, leucina, isoleucina a izquierda. ¿Qué es esto de izquierda o derecha? O en Si el yo N terminal o en el C terminal, o sea, mirando el aminoácido del que corta, ¿sí?, y teniéndolo escrito así, es en el N terminal o en el C terminal. Por ejemplo, si yo tengo tripsina, que corta arginina y lisina, si yo tengo este péptido, no tengo arginina, pero sí tengo lisina. Entonces, yo sé que voy a cortar la lisina, significa a derecha, pero corta en el C terminal, a la derecha de la lisina, que sería en el C terminal. En el caso de la quimotripsina, todos estos aminoácidos son aminoácidos aromáticos. La fenilalanina, el triptofano y la tirosina son aminoácidos aromáticos, o sea, esa enzima tiene afinidad por aminoácidos que tengan grupos aromáticos, que generalmente están asociados a bolsillos. Generalmente se llaman bolsillos, ¿por qué? Porque las enzimas generalmente para reaccionar
tienen cavidades, por eso se habla de bolsillos, donde los sustratos ingresan y reaccionan. Eso viene del inglés pocket. Entonces, esta enzima reconoce los aminoácidos aromáticos y corta por el carboxilo de ese aminoácido aromático. ¿Sí? Lo corta a la derecha. Entonces, cuando yo hago una digestión con esa enzima, coloco la enzima en un medio y coloco mi péptido o mi proteína, lo que hace esa enzima es, cada vez que encuentra uno de estos aminoácidos aromáticos, en este caso solamente tengo fenilalanina, lo que hace es cortar a partir de ese aminoácido en el C-terminal. Por eso se dice a la derecha. Opa, me pasé. La transición me mata. Ahí está. Por eso, en el caso de la tripsina, lo que les decía, que corta a la derecha, es que corta luego del C-terminal. O sea, reconocen el aminoácido y cortan en este lugar. En el caso de la quimotripsina, reconocen el aminoácido, cualquiera de estos que son aromáticos, y corta también en el C-terminal. Bueno, esto lo van a ver mucho más detallado en biológica, pero ¿cómo es que funcionan? ¿Sí? Uno tiene secciones de reconocimiento, toda esta parte. Esto es lo que una descripción de cómo es el sitio activo, cómo es que funcionan estas cosas. Generalmente, para que se corte ese enlace amida, uno lo que dice, ocurre una hidrólisis. ¿Pero qué es lo que ocurre en una hidrólisis de, si se acuerdan, derivados de ácido? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo es la hidrólisis de un derivado de ácido? ¿Rápida? Rápida, pero ¿cómo es el mecanismo? ¿Qué es lo que ocurre? ¿No es el oxidrilo que ataca al carbonilo y después se elimina la otra parte? Muy bien, es lo que ocurre acá. Pero, ¿qué es lo que ocurre para yo romper la unión amida, para romper la unión éster? ¿Qué era lo que ocurría para que se rompiera ese enlace? ¿Cómo esa hidrólisis? ¿Qué era lo que ocurría? Si se acuerdan de la primera parte. Yo tengo mi derivado de ácido. Vamos a ver si puedo escribir. Vamos a escribir con este. Yo tengo mi derivado de ácido, cualquiera, ¿sí? No sé si es un cloruro, un éster, pero supongamos que en el caso de los ésteres, ¿se acuerdan? R2. ¿Qué era lo que pasaba? Si yo lo tenía en medio ácido o básico, ¿qué era lo que pasaba? ¿Qué hacía que se me hidrolice el éster, por ejemplo? ¿Yo qué tenía? Por ejemplo, vamos a hacer una hidrólisis básica. ¿Qué era lo que ocurría con la hidrólisis básica? Para los Un ésteres. ataque de hidroxilo, De hidroxilo. ¿Y ese hidroxilo qué es? ¿Un qué? nucleófilo. Es un nucleófilo. Entonces, China ataca a Kamchatka, ¿sí? Siempre es así. Siempre piensen que estamos hablando, la hidrólisis, mismo la hidrólisis en medio ácido que uno puede tener de amidas, ésteres, es similar, la catálisis es distinta. Acá el nucleófilo es la base, entonces voy a formar un derivado tetraédrico y luego se va a eliminar el metoxilo. Entonces yo voy a tener R2, lo atacó, ya este es el final, ¿sí? Y yo voy a tener R1 o menos.
Es lo que ocurre. Se acuerda que hay un derivado tetraédrico y bueno, yo tengo un exceso de base y pasa. Lo mismo pasa con el resto. Bueno, el mecanismo es el mismo. Yo digo, no estamos descubriendo la pólvora en esta parte. Entonces, en la hidrólisis enzimática, como decía Santino, bueno, acá mi nucleófilo va a ser el hidroxilo de una de las serinas. Pero generalmente el alcohol solo no es un buen nucleófilo. Entonces lo que ocurre, en este caso, ahora tengo que borrar porque... En este caso, lo que pasa es, yo tengo que desprotonar mi alcohol para que se convierta en un alcóxido, que eso sí es un buen nucleófilo. Como un buen nucleófilo es el hidroxilo mejor que el agua. Entonces, en esta sección, que generalmente se llaman, que les dicen bolsillos o pocket de las enzimas, se acerca este aminoácido que va a tener afinidad por un entorno, este péptido, que esta sección va a tener una afinidad por el entorno que tenga, en este caso la quimiotripsina, que si es aromático generalmente va a ser lipofílico, entonces se va a acercar, se va a acomodar y un hidroxilo de una serina va a provocar que se hidrolice y ataque al carbonilo de la amida. Esto va a ser un derivado tetraédrico y posteriormente ¿sí? Se va a regenerar, o sea, se va a eliminar el grupo amino y yo voy a tener unido a la serina, voy a tener unido como un éster, voy a tener esta sección de del péptido al pocket de la quimiotripsina. Después se va a liberar y yo voy a tener mi péptido ¿sí? cortado en donde está la quimiotripsina. Esto se va a eliminar, voy a tener esto así y voy a tener el aminoácido libre. Esto es lo que va a quedar unido. Después yo lo puedo despegar de la enzima. Otras enzimas que se pueden utilizar son enzimas que solamente reconocen extremos. ¿Sí? La carboxipeptidasa que reconoce el C terminal y la aminopeptidasa que reconoce el N terminal. Entonces, si yo tengo el ejemplo anterior si yo hago un análisis con una carboxipeptidasa y yo lo que voy a averiguar es cuál es el C terminal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La carboxipeptidasa donde va a cortar es en el amino del extremo C terminal. Esta ahí es donde corta. Tiene una zona de reconocimiento del C terminal, reconoce el ácido, pero corta en la unión peptídica por el lado del anido, del amino. Por ejemplo, generalmente lo que tienen es, por ejemplo, reconoce, en el caso del C terminal, lo que hace es, reconoce el carboxilo, generalmente en un determinado entorno, lo que hace es una interacción en una sección de la proteína, generalmente forma una unión de tipo electrostática porque se desprotona el C terminal y posteriormente ¿sí? se cataliza, se polariza todavía más el enlace peptídico por interacción del oxígeno del carbonilo con, en este caso, con zinc 2+, y eso lo que va a hacer es polarizar ese enlace que va a ser más fácilmente hidrolizable por ejemplo, otro ácido carboxílico. ¿Se entendió? O sea, los entornos biológicos, en los entornos biológicos lo que yo voy a tener es algún tipo de interacción que me acomoda, por ejemplo, el C terminal, el carboxilo, se orienta por este grupo guanidina
de una arginina en un determinado lugar, se forman uniones hidrógeno, por ejemplo, en este caso con una tirosina del amino del aminoácido que está en el C-terminal, y posteriormente se polariza el enlace carbono-oxígeno con un metal como el zinc, y posteriormente el extremo de un glutámico termina atacando al carbonilo de la amida y termina liberando el aminoácido que está en el C-terminal. ¿Se entendió? Si a ustedes les puede llegar a parecer complicado, pero por eso tienen este curso. Vos, bueno, Sebastián, que sos biólogo, pero todo lo que ocurre después en una enzima, o vas a estudiar la parte más de química biológica, todo lo que ocurre en un sistema enzimático son todas reacciones que uno ve en química orgánica básica. Son todos ataques nucleofílicos, ¿sí? Que pueden ser o no alquilaciones. Puedes tener hasta una reacción de Michael en algún momento. Sobre todo en la síntesis de ácidos grasos eso ocurre, se va elongando la cadena con ese tipo de reacciones, o son reacciones de hidrólisis o de construcción, ¿sí? De hidrólisis de uniones amida, o de formación de uniones amida o uniones ésteres, pero todas las reacciones que uno ve que uno puede encontrar en la naturaleza son reacciones básicas que uno ve en estos cursos de Orgánica 1 y de Orgánica 2. Otra forma de ver, determinar el C-terminal es una reacción con hidracina. Generalmente, si se acuerdan, la hidracina es un muy buen nucleófilo. Y en el caso de que yo tenga un derivado de ácido que no esté como ácido, sino como un derivado de ácido, así sea un éster, una amida, un cloruro o un anhídrido, si yo utilizo como nucleófilo la hidracina, lo que va a hacer es hidrolizarme esa unión. Entonces, aquí la hidracina es un nucleófilo y lo que va a hacer es va a reaccionar con todos los derivados de ácidos menos con el ácido. Entonces, el único aminoácido que no va a reaccionar con la hidracina va a ser el C-terminal. O sea, la hidracina va a atacar a todos los carbonilos de amidas, pero no va a atacar al C-terminal, porque no va a desplazar para formar agua. Sí va a atacar a todos estos que sí están polarizados y van a ser susceptibles de ataque nucleofílico. Entonces, un método químico, que es un poco más engorroso, pero es más barato, ¿sí? Es hacer reaccionar mi péptido con hidracina. ¿Qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener a todos los aminoácidos que no están libres, o sea, el C-terminal no va a reaccionar y todo el resto va a reaccionar. Entonces yo voy a tener el C-terminal que no va a estar como derivado de hidracina. Todo el resto de los aminoácidos van a estar como derivados de hidracina. Acil hidracinas van a ser. Entonces todos quedan en forma de hidracinas, excepto Salvo el el terminal. C-terminal. El C-terminal no. A ver, vamos a seguir. Ahora vamos a ver los distintos métodos para ver el N-terminal. Para determinar
¿Cuál es el N-terminal? Lo que utilizamos de vuelta, son todas reacciones que han visto, sé que no vamos a inventar la pólvora, se utiliza como los compuestos nitrogenados y sobre todo las aminas son buenos nucleófilos, lo que se realiza es una reacción de sustitución nucleofílica aromática utilizando como nucleófilo el amino del aminoácido. Se utiliza 2,4-dinitrofluorobenceno, que lo van a encontrar como 2,4-DNFB. ¿Se acuerdan qué características, por qué ocurría esta reacción? Ya igual lo vieron en heterociclos, lo repasaron. Estas reacciones ocurrían cuando uno tenía en posición orto o en posición para un grupo atractor de electrones fuertes. Generalmente el mejor grupo atractor era el grupo nitro. Podía ocurrir también que como un análogo del nitro, estructuralmente las piridinas que tuviesen flúor en posiciones orto y en posiciones para son buenos sustratos para sustitución nucleofílica aromática también. Entonces, se usa una sustitución nucleofílica aromática y ¿qué pasa? Uno hace reaccionar el péptido con el 2,4-dinitrofluorobenceno, me queda el péptido con el N-terminal con este grupo que es muy coloreado. Si uno hace una hidrólisis del péptido o de la proteína también, lo que uno va a obtener es una colección de péptidos, todos con el N libre y el carboxi libre, y solo va a obtener un compuesto en el que tenga el N-terminal con el derivado dinitrado. Esta reacción es la base de los secuenciadores de, por ejemplo, proteínas. Esto lo hace automático. Generalmente se hace los secuenciadores. Yo no sé ahora qué otra reacción utilizarían, pero los primeros secuenciadores utilizaban este método. O sea, para secuenciar un péptido y una proteína de un valor pequeño, generalmente lo que se hace es esto, se hace la sustitución nucleofílica aromática, se hace una hidrólisis y uno sabe que obtiene este N-terminal, ¿sí? Y bueno, uno va haciendo análisis de hidrólisis parciales y uno va viendo cómo son las secuencias de esos aminoácidos, ¿sí? Otra forma de ver el N-terminal es la degradación de Edman, que también se usa en secuenciadores. Uno hace reaccionar un fenilisocianato, que es muy reactivo, es un carbono muy reactivo. Fíjense que tiene una doble unión nitrógeno-azufre y esta doble unión nitrógeno-azufre, al no ser iguales los heteroátomos, ¿sí?, es bastante polar y bastante reactiva. Reacciona con nucleófilos y en el caso del N-terminal reacciona, forma este intermediario que posteriormente, si el amino reacciona, se forma este derivado que tiene un azufre que es muy nucleofílico, que reacciona con el carbonilo del ácido del aminoácido y posteriormente uno lo puede aislar. Esto también se utilizó para secuenciación y es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque uno puede ir de a cachitos haciendo la reacción para ir reconociendo todos estos R's. Si uno va haciendo secuencialmente esto con su péptido,
uno va, fíjense, si uno repite sucesivas veces con el péptido y lo va cortando de a porciones, uno va obteniendo, si a este péptido uno obtiene este N terminal. Si a este péptido que yo tengo aquí le vuelvo a hacer lo separo y lo vuelvo a hacer reaccionar, voy a obtener el otro N. Y así voy juntando distintos compuestos que puedo identificar por distintos métodos y voy viendo que voy reconociendo los distintos R. Si yo lo hago secuencialmente, voy a tener, supónganse, este lo llamo R1. Voy a tener el valor de R1, después voy a tener el valor de R2, voy a tener el valor de R3, voy a tener el valor de R4. Yo voy secuenciando mi péptido. ¿Sí? Y como yo sé que voy leyéndolo, lo voy cortando desde el N terminal, voy averiguando cómo es la secuencia lineal que yo tengo en mi péptido o puedo tener en mi proteína. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí. Bueno, ahora vamos a hacer 5 minutos de intervalo porque esto ya... Esta se... Ahí está. Sí, después me faltaba esta parte que es la fenidantoína, que es la que yo termino reconociendo. Y con esto terminamos esta parte. En 5 minutos volvemos. Ok.